Y dejadme hacer un spoiler, porque la victoria de Trump es irrelevante a efectos de renovables en Estados Unidos. Dejadme empezar provocando, ¿no? ¿Ves cómo es optimista? Dejadme provocar, ¿no? Porque es como decir que, no sé, que Trump va a parar las olas del mar en Estados Unidos, ¿no? Pues puede decir todas las imbecilidades anticiencia que quiera, pero la realidad es que las renovables, en uno de los sitios donde más se han desarrollado, justamente es en Texas, que es el estado petrolero por excelencia. Los propios petroleros se han puesto a hacer eólica porque han visto que es más sensato, ¿no? Con lo cual, en este sentido, que no cunda el pánico, ¿no? Que puede hacer gestos de salir del Acuerdo de París y otras cosas, pero la mayoría de competencias en Estados Unidos son de los estados, no es del gobierno de Trump, y yo creo que con matices y con curvas, pero en escala de tiempo, no en los próximos meses, las renovables van a seguir, ¿no? ¿Y por qué van a seguir? ¿Porque es un optimismo infundado o hay algo más, ¿no? Yo creo que el año 2022 nos abrió los ojos, ¿no? Fue un año en el que en febrero Rusia decide invadir Ucrania, ¿no? Y por lo tanto ese mundo que emergía, que era el mundo renovable, y ese mundo que moría, que era el mundo fósil, ven cómo se acelera su muerte y su nacimiento o su explosión de forma radical con la invasión de Ucrania, ¿no? Nos damos cuenta de que el modelo de seguir consumiendo gas ruso es un modelo malo, ¿no? De hecho, en Alemania ahora se ha revisado la herencia de Merkel, ¿no? Que Angela Merkel la mejor, pero ahora ya los alemanes se están dando cuenta de que Merkel fue un gran error, ¿no? Fue un gran error Merkel abrazando a Putin y digamos, acomodándose al gas barato ruso, ¿no? Y esto en el año 2022 lo vimos muy claro, ¿no? Porque sabíamos que cada vez que encendíamos la calefacción estamos pagando la guerra de Ucrania. Ya no es que haya 4 abrazárboles pesados que les decimos a la gente que no contamine, no, es que cada vez que le dabas al botón de la calefacción estabas contribuyendo a pagar la invasión de Ucrania, ¿no? Y eso creo que nos puso delante del espejo y nos hizo cambiar radicalmente. ¿Y cuáles fueron los problemas que afloraron, ¿no? El primero fue un tema de precios. Nos dimos cuenta de que esa energía barata, ¿no? La Texas de Europa que se decía, es que Texas nos dimos cuenta de que hay un dictador en Texas, que es Vladimir Putin, y no está dentro de nuestro control, ¿no? Y esto hizo que los precios, que hasta entonces eran contenidos, se dispararan, ¿no? Y aquí podéis ver la gráfica donde pasamos de pagar 25 o 30 euros el megavatio hora de gas a pagar 300 por la misma cosa, ¿no? La misma cosa que antes le dabas y valía 30 pasa a valer 300, ¿no? Hasta que von der Leyen dijo se acabó y el precio se contuvo, ¿no? Pero en todo caso pagar 300 por algo que valía 30 ya te das cuenta de que muy fiable no es, ¿no? Y que una fábrica en Europa, ver o no si abre el lunes, había gente que le decían ya veremos si el lunes abrimos la fábrica de aluminio, ¿no? ¿Y de qué depende? Pues de cómo evoluciona el precio de la luz este fin de semana, ¿no? De lo que haga Putin este fin de semana. Si Putin hace una declaración diciendo que va a cerrar no sé qué gasoducto, no habría las fábricas en Europa el lunes, ¿no? Y darnos cuenta en Europa de que nuestras fábricas dependían del libre albedrío de una persona como Putin, yo creo que fue como un shock, decir, esto no puede ser, no es aceptable pagar 10 veces más por la misma cosa solo porque hay una invasión en un país que ni siquiera hace frontera con España, ¿no? Esto hizo que el gas, como se emplea para generar electricidad, no solo se disparó el gas, sino que se disparó la electricidad. Se disparó la electricidad hasta tal punto que un día de marzo del 2022 era más barato comprar una pizza en la pizzería que encender el horno 1 hora para hacer la pizza en casa, ¿no? por lo que subió la luz, ¿no? Es decir, fueron unos precios de 800 euros megavatio hora nunca vistos y que hicieron que la gente se diera cuenta de que este modelo no es fiable, ¿no? Ya no por razones ambientales, sino porque no podemos estar pagando 150, 200 por algo que valía 40, 50, ¿no? Y esto afecta a todo, afecta a los consumidores en nuestros hogares, en las facturas, afecta a la factura de la pobreza energética, porque son facturas más caras que hay que pagar, pero es que también afecta a los trenes, a los metros, a los tranvías, a cualquier cosa que consuma electricidad, y lo que hacía era subir el precio del transporte público, por ejemplo, ¿no? Por el precio de la luz. Todo en cascada, toda la sociedad quedaba afectada por esta subida.
Y podríamos decir, bueno, pero es caro, pero es la energía más limpia y entonces, pues, bueno, pues vale la pena, ¿no? Tampoco. El segundo problema del sistema antiguo, el sistema que anhela Trump, es el problema de la emergencia climática. Estamos ante un público perfectamente conocedor de la cuestión del cambio climático, no hace falta repetirlo, simplemente destacaría el dato de hace 2 semanas que vimos que si el calentamiento al que todos los países nos hemos comprometido para el año 2100 es de 1,5 grados máximo respecto a niveles preindustriales en el año 2100, hace 2 semanas ya nos dijeron que estamos en 1,6. Es decir, ya en 24 años de siglo hemos superado el objetivo que tenemos a final de siglo, ¿no? Y si vemos quién tiene la culpa de esto, pues principalmente la culpa la tiene la energía, porque entre el 34% que tiene la culpa el suministro de energía, más lo que consume la industria, más lo que consumen los edificios, más lo que consume el transporte, prácticamente un 75% del total de las emisiones vienen inducidas por el sector energético, de alguna manera, ¿no? Con lo cual, vemos que es un sector energético que nos da precios caros, y nos da precios caros a costa de contaminar, además. Porque si dices, bueno, pago más, pero no contamino, te lo puedes pensar, ¿no? Pero tampoco. Y el tercer problema es precisamente la dependencia energética, ¿no? Que, como os decía, que la abertura de fábricas en Europa dependa de Putin, pues yo me pongo a temblar, ¿no? Y que la alternativa a Putin, al gas ruso, sea el gas de Qatar, que es un país totalmente corrupto, que ha pagado a europarlamentarios por votar cosas en interés de Qatar, un país totalmente poco fiable como socio, pues tampoco parece una idea muy buena. Y si vemos la alternativa, que es abrazar a Azerbaiyán, otra dictadura, tampoco parece que sea el mejor socio para depender la apertura de nuestras fábricas de este tipo de personas, ¿no? Con lo cual, yo creo que vimos que era un régimen que ya no solo era contaminante, que eso en nuestro foro interno ya lo sabíamos, que era contaminante, sino que es que además es caro y además nos hace depender de gente con la que no queremos asociarnos, porque hubo un movimiento de sensibilización muy fuerte en Europa con el pueblo ucraniano. Lástima que con el palestino y con el ucraniano sí, ojalá fuera con los dos, pero es cierto que hubo una ola, ¿no?, de solidaridad con el pueblo ucraniano que hizo que la gente también viera que esto no era viable, ¿no? Y esto todo hizo que esos megavatios hora caros, sucios y de dictaduras aceleraran la muerte del régimen anterior y, por lo tanto, aceleraran también la llegada de las soluciones, que sería la segunda parte del libro. Las soluciones, porque, bueno, el libro empiezas con una frase que es: la energía es uno de los pilares fundamentales de la vida, sin energía no hay nada. Que es simple, pero vamos, es una verdad tan irrefutable, ¿no? O sea, para cualquier actividad del ser humano, evidentemente necesitamos energía, y eso nos ha llevado a esta tormenta perfecta, ¿no?, que nos has explicado. Está claro ahora que el modelo ha quebrado, que no podemos ni debemos perpetuarlo, no podemos seguir así. De hecho, estamos viendo además hasta empresas de combustibles fósiles, de repente en publicidad, ¿no?, se despiden de los dinosaurios y abrazan el nuevo paradigma, con lo cual parece que hay consenso, eso no puede seguir así. Pero, como inicias bien el libro, energía no parece que vayamos a dejar de demandar, porque por lo que sea lo del decrecimiento pues no termina de funcionar, ¿no? Con lo cual tenemos que hacer una transición energética que ahora, como tú te has mojado, yo también, una transición energética que hay que empezar a hacerla. O sea, porque yo creo que hablamos tanto de transición energética que hay conceptos, y este empieza a ser uno de ellos, que se están vaciando de contenido. O sea, todo está enmarcado dentro de la transición energética, pero en realidad, bueno, no sé si estamos dando los pasos adecuados o al ritmo adecuado. Con lo cual, o nos olvidamos del sistema fósil y transicionamos. Está claro que la base tiene que ser la generación a través de energías renovables, pero eso también genera muchos problemas, ocupa el territorio, complicaciones de cara al almacenamiento. Bueno, entonces, además de esa generación de renovables, hacen falta muchas más cosas. ¿Cuáles son las piezas que constituyen el puzzle de la transición energética? Venga, vamos a construir el puzzle entonces. Yo creo que la base de ese puzzle sin duda es las renovables, ¿no? Por suerte, y como decía,
las renovables ya son la tecnología dominante en cuanto a potencia nueva instalada. No hay ninguna duda, no hay ningún país que diga, no, yo no voy a invertir en renovables, ningún país. Otra cosa es que digan, voy a priorizar más la agricultura, como ha hecho, por desgracia, el gobierno de La Rioja, y prácticamente imposibilitando instalar paneles solares, ¿no? Eso puede decir que hay algún conflicto territorial concreto que se decida, digamos, boicotear alguna tecnología, ¿no? Pero a nivel macro, y creo que esto es lo más importante que diré hoy, y no es nada, no estoy descubriendo nada, pero creo que es importante tenerlo muy presente, porque venimos de un debate de las renovables en las que se nos ha hecho creer que las renovables eran caras, que las renovables eran una ruina, que las renovables eran complicadas, que eran poco recomendables, que encarecían la factura, ¿no? Y esto es cierto, que las renovables hace 10 años era así, pero si ahora vemos los costes, dicho por la SART, que es una entidad norteamericana de referencia en materia de costes de energía, ¿no? Y vemos este gráfico, vemos que la manera más barata de generar energía eléctrica hoy día, la manera más barata es con solar fotovoltaica y con eólica. $24 megavatio hora en el rango barato versus, por ejemplo, 115 en las plantas de gas de último recurso, 141 en el rango barato de una nuclear, recordad, 24 versus 141, o 68 en una de carbón o 39 en una de gas, ¿no? Y además, si vemos el color marrón, que no sé si se aprecia aquí, lo que nos dice es que una nuclear ya amortizada, solo mantenerla abierta, ya amortizada, cuesta $31 al megavatio hora, cuando una eólica cuesta 24 nueva. Es decir, hoy día hacer un parque eólico nuevo o un parque solar nuevo es más barato que mantener una central de gas o una central nuclear abierta. Y esto creo que es una cosa a la que no estamos acostumbrados, porque nosotros cuando vamos al supermercado y queremos comprar verduras ecológicas, sabemos que las verduras ecológicas o las verduras de Tudela son más caras, son mejores que las verduras de no sé qué sitio que están hechas en invernaderos y están hechas con pesticidas, ¿no? O sea, y asumimos que por las verduras ecológicas pagamos un poco más. Pero es que la energía ecológica es más barata que la energía con pesticidas, ¿no? Y esto es algo revolucionario, por eso digo que aquí no hay Trump que lo pare esto. Es decir, es que los empresarios estadounidenses no van a querer pagar el drill baby drill a 141 o a 115 si lo pueden obtener a 25. Es que no va a haber empresa siderúrgica en Estados Unidos que pida que le pongan centrales de petróleo, centrales de carbón, cuando puede optar por la eólica o la fotovoltaica más barata, ¿no? Es que esto ya no es una cuestión política, es una cuestión económica. Si la energía más barata es la energía renovable, que lo es, fin de la discusión. Es que ahora ya pasamos de capítulo, y el capítulo ahora es dónde las ubicamos, cómo las repartimos, pero el debate tecnológico, ¿no? O sea, el debate tecnológico no hace falta tenerlo, ¿no? Y aquí está el abaratamiento de costes. Es que una fotovoltaica ha pasado de valer 300 a valer 30 en 10 años. Entonces, algo que pasa de valer 300 a valer 30 ha ganado la batalla tecnológica. La eólica lo mismo, ha pasado de valer 100 a valer 25. Entonces, esta batalla tecnológica está ganada. Y no solo eso, sino que si vemos, porque al final aquí para lo que estamos es para combatir el cambio climático, si vemos el gráfico del IPCC, de la entidad de referencia en materia de cambio climático, y que nos dice, a ver, ¿cómo solucionamos esto, ¿no? Emitimos 40 gigatoneladas de CO2 cada año, ¿no? Esto es lo que emitimos como planeta, 40 gigatoneladas. Vale, ¿cómo lo eliminamos, ¿no? Porque siempre hablamos de hay que combatir, vale, pero ¿cómo? Pongamos números. Bueno, pues lo que te dice el IPCC es que de esas 40 hay 8 de esas 40, un 20%, que solo con la energía solar y la energía eólica ya están solucionadas, ¿no? Es decir, que un 20% del problema, solucionarlo solo con 2 tecnologías, no parece un mal negocio. Y además la gráfica, si os fijáis, la mayoría está en color azul, y el color azul lo que indica es que son medidas que no tienen coste. Es decir, que se hacen, que solo con la inversión ya se recupera, no hace falta dar subvenciones, ¿no? Por ejemplo, no sé, la reforestación pues requiere inversión pública para reforestar, ¿no? Porque un bosque normalmente no se puede pagar solo. En cambio, las renovables, una gran parte de las renovables se pagan solas, con lo cual la buena noticia es que ese 20% de lucha contra el cambio climático, esas 2 medidas estrella, hay que hacer todas, pero si solo tuviéramos que elegir 2, porque solo tuviéramos que centrarnos en algunas, la energía solar y la energía eólica son la manera más eficiente, más adecuada para luchar contra el cambio climático. Y nos lo dice el IPCC. Con lo cual, además de tener energía más barata, estaremos luchando contra el cambio climático. Entonces, ¿podemos ser 100% renovables?
Yo siempre digo lo mismo, el mundo está en un 18% de renovables, la electricidad está en un 30% de renovables en el mundo, con lo cual me da igual si podemos ser un 100% renovables. Mi pregunta es, ¿podemos ser un 30,1% de renovables y un 30,2, un 30,3? ¿Podemos aumentar esa cuota de renovables? Ya veremos cuando estemos en el 90 cómo llegamos al 100, pero ahora que estamos en el 30 lo que tenemos que hacer es ver cómo llegar al 31, ¿no? Y eso es lo que nos tiene que ocupar. ¿Y cómo tenemos que hacerlo? Bueno, lo primero, que ya lo has apuntado, Laura, ¿no? Menos consumo, eso está claro, ¿no? Hay que consumir menos, hay que ahorrar más y hay que ser más eficientes. Por ejemplo, con tecnologías tan innovadoras como tender la ropa en vez de poner la secadora, ¿no? Pues esto es ahorro energético. Pues no es una lavadora más eficiente, no es ahorrar una cosa que en vez de secarla con electricidad, la puedo secar con energía solar directamente, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta, y por eso yo creo que el decrecimiento aquí no aplicaría, el consumo eléctrico, esto es en el caso estimación catalana, pero es aplicable a cualquier otro sitio, ¿no? El consumo eléctrico va a aumentar necesariamente, ¿no? El consumo eléctrico va a aumentar. Esto es como decir que va a aumentar la carne ecológica. Sí, es que la carne ecológica, seguramente el consumo de carne total tendremos que reducirlo, pero la carne ecológica tiene que aumentar para que representen una cuota mayor de la carne total, ¿no? La energía ecológica, es la energía eléctrica, tiene que aumentar. Lo que tiene que reducirse es la energía total, pero la energía eléctrica tiene que aumentar, tiene que reducirse el petróleo y el gas. Eso para empezar, ¿no? Ahorro y eficiencia. Paso número 2. Más renovables y mucho más rápido. Estamos ya en 1,6 grados. Mucho más rápido. Tenemos que implantar renovables mucho más rápido. Aquí vemos lo que nos dice la Agencia Internacional de la Energía de la evolución en los próximos años de las energías renovables, ¿no? Cómo va a evolucionar, y nos dice que la energía solar y la energía eólica van a pasar a ser las energías dominantes del mix energético. Tal que en el año 2050 vamos a hacer 25.000 teravatios hora de solar, 25.000, que es lo mismo que consume el mundo entero hoy. O sea, lo que vamos a generar de solar va a ser suficiente para el consumo mundial de hoy, de esos 25.000 teravatios hora, ¿no? Con lo cual está claro el escenario. Vamos a un modelo en el que la energía solar y la energía eólica son las dominantes, seguidas de la hidráulica y algo de nuclear. Y esto lo dice la Agencia Internacional de la Energía, no lo dice Greenpeace, ¿no? Pero podríamos decir, vale, pero esto nos permitirá tener energía en las horas de sol, las horas de viento, pero ¿y qué hacemos el resto del tiempo? Bueno, pues el resto del tiempo lo que tenemos que hacer es almacenamiento desde las centrales reversibles de bombeo, baterías y gestión de la demanda, ¿no? Esto de pon la lavadora por la noche se ha acabado, hay que poner la lavadora por el día, no por la noche, eso se ha acabado, hay que poner la lavadora cuando hace sol y nos sobra energía, no por la noche, porque aparte de molestar a los vecinos, estaremos consumiendo más energía fósil que si lo hacemos por el día y pagando más. Y aparte de esto, decir, vale, tenemos un mix energético donde ahorramos, tenemos un mix energético que es renovable, tenemos un mix energético que además tiene gestión de la demanda y nos permite alcanzar el 100% de renovables. Pero ahora tenemos un problema. Y el problema es que la energía eléctrica representa el 25% de toda la energía que consumimos. El otro 75% de la energía que consumimos no es eléctrica, es es gas y es petróleo. Es decir, en casa, 9 millones de personas en España se calientan con gas. Y la inmensa mayoría, el 95% de los coches que se vendieron el año pasado, excepto en Navarra, que es líder, pero en el resto, en la media en España, el 95% de los coches que se vendieron van con petróleo. Por lo tanto, el reto ahora es decir, ¿cómo hacemos que esta energía, que es la limpia, esta verdura ecológica, sea la que consuma más gente, ¿no? Porque ahora todos los que comen verdura la toman ecológica, sí, pero ahora ¿cómo hacemos que más gente tome verdura, ¿no? Y eso es la electrificación, precisamente. Conseguir que consumos que hasta ahora se hacen con combustibles fósiles se hagan con electricidad. Comenzando por el transporte, ¿no? No me detendré mucho, pero la patineta eléctrica es movilidad eléctrica, la bicicleta eléctrica, el tranvía, los coches eléctricos, ¿no? También las autopistas ferroviarias, también conectar el puerto de Barcelona con tren, también y que las mercancías salgan por tren, ¿no? O también que hagan, por ejemplo, un tren también para los puertos de Valencia o de Algeciras, ¿no? Que las mercancías que nos llegan en barco puedan desplazarse en tren es electrificación del transporte, ¿no? Es sacar emisiones, sacar camiones, sacar coches de las carreteras. Y, por supuesto, el vehículo eléctrico. Yo creo que aquí es el foco, porque la batalla de las renovables, como digo, esta ya la hemos ganado, yo creo que ahí ya no hay Trump que lo pare. Sin embargo, el reto es la movilidad ahora. El reto es, aquí todavía no hay
un convencimiento tan claro, ¿no? Y Trump esto sí que va a intentar frenarlo, ¿no? Y aquí creo que hay que luchar, hay que reivindicar el vehículo eléctrico para todos los desplazamientos privados. El vehículo eléctrico, no el híbrido. El híbrido es un engañabobos. El vehículo eléctrico, únicamente eléctrico. El híbrido acaba consumiendo más energía por el peso que un vehículo de combustión. Por lo tanto, vehículo eléctrico. Aquí yo creo que es la apuesta, la asignatura pendiente, ¿no?, que tenemos es el vehículo eléctrico. Pero también los contenedores, ¿no? Que yo cuando escribí el libro decía, yo creo que los barcos y los aviones no los vamos a poder electrificar. Pues estaba equivocado. En un año y medio ya he visto que había varios fallos, uno es este, me equivoqué. Yo creo que sí que se va a poder electrificar, al menos una parte del transporte marítimo. China ha conseguido ya hacer 1000 kilómetros con un barco de carga eléctrico. No digo que los barcos transatlánticos, grandes contenedores, vayan a ser eléctricos, pero seguramente una buena parte de los barcos de mercancías por el Rin, por ejemplo, o cruceros o barcos recreativos, sí que pueden ser eléctricos, ¿no? Con lo cual la parte del transporte marítimo se va a poder electrificar. Por otro lado, consumos térmicos. Cada vez que calentamos nuestros hogares, pues tenemos que apostar por soluciones o biomasa o eléctricas. Aquí España va a la cola, ¿no? ¿Por qué? También porque España tiene facturas de electricidad, de gas bajas, porque no hace tanto frío como en los países líderes, ¿no? Finlandia, Noruega, Suecia, Estonia, Dinamarca, son países fríos. Entonces, si tú tienes mucho consumo de gas, te sale a cuenta hacer la inversión y poner la aerotermia. Si tienes poco consumo de gas y durante poco tiempo, pocos meses, a lo mejor esa inversión que es más cara, la aerotermia, la compra, no luego el mantenimiento, pues a lo mejor cuesta más hacerlo, ¿no? Pero es la manera, poner aerotermia, por supuesto, en todas las obras nuevas y sacar el gas de nuestras ciudades. Y por último también la industria. La industria está haciendo pasos muy, muy importantes y además de mucho impacto, como por ejemplo los hornos eléctricos, ¿no? En vez de que sean hornos de gas o hornos de petróleo, pues por ejemplo el Sanitario Roca está electrificando todos sus hornos para hacer los váteres y los lavabos pues con hornos eléctricos, ¿no? O casos como el de BASF, la química BASF, que consume más del 1% de toda la energía de Alemania, también que está con crackers, con altos hornos eléctricos, ¿no? O lo mismo en el sector del acero, ¿no? Al final se trata de decir, vamos a todos estos grandes consumos que tenemos de energía en gas, pues conseguir el objetivo de que en vez de que sea la economía ahora mismo 3/4 de gas y de petróleo y 1/4 eléctrico, darle la vuelta, que sea 3/4 eléctrica y 1/4 de petróleo y de gas. Ese es el reto de electrificación mayúscula que tenemos ahora por delante. Y por último el hidrógeno, que se habla mucho del hidrógeno. Bueno, yo creo que el hidrógeno es una tecnología que puede servir como último recurso, ¿no? Una vez que el 75% sea eléctrico, pues el otro 25%, es decir, ¿qué hago con este otro 25%? Bueno, pues a lo mejor ahí, en vez de quemar gas, pues quememos hidrógeno verde, ¿no? Pues puede ser una solución. Pero en todo caso, no para el transporte, no para las calefacciones de casa, sino una cosa para alta industria y para centrales de ciclo combinado quizás, pero ya está, y para usos químicos también. Y luego dos preguntas al hilo de lo que ya me avanzabas, ¿no? Una que me preguntan siempre, bueno, y hay materiales, ¿no? Porque uno de los argumentos colapsistas es, no, es que nos vamos a quedar sin materiales, ¿no? Bueno, pues pongo el ejemplo del litio porque es claro, se puede usar cualquier otro, pero aquí es muy importante diferenciar entre la producción de un material y las reservas de un material, ¿no? La producción de litio es, por ejemplo, en el año 22, pues está aquí abajo, 0,13, ¿no? Es 0,13 millones de toneladas de litio que se produce al año, ¿no? Y las reservas de litio aumentaron, por ejemplo, en el último año, de 22 a 26. O sea, tenemos una producción de 0,13 y aumentó en 4, ¿no? Es decir, a medida que avanzan los descubrimientos, vamos descubriendo nuevas minas de litio. Y cuando se dice, es que no hay litio, no es que no haya litio. Lo que pasa es que producimos el litio de manera muy lenta comparado con la demanda de litio que tienen los vehículos eléctricos, ¿no? Hay litio para cambiar 10 veces el parque automovilístico mundial, ¿vale? Hay litio para hacer 14.000 millones de vehículos, en el mundo tenemos 1.400 millones de vehículos, con lo cual no es cierto que no haya. Otra cosa es que nos planteemos cuál es el uso racional de los recursos, si tenemos que cambiar de coche de uno de combustión a uno eléctrico. Creo que no, que hay que aprovechar para sacar coches de las carreteras, ¿no? O sea, con esto no estoy diciendo hay que crecer porque no hay límites, lo que estoy diciendo es que no hay que engañar a la población y no hay que decir es que no hay litio en el mundo y nos estamos quedando sin litio, cuando en realidad es un problema de que no producimos, no extraemos el litio. Pero las reservas de litio por ahora todavía siguen aumentando cada año por nuevos descubrimientos y nuevos yacimientos que son explotables, ¿no? Y el segundo es el de los terrenos, que también es otra pregunta clásica. ¿Hay terrenos para hacer la transición energética? Pues en el caso español, la Universidad de Columbia lo ha estudiado y nos dice que solo hace falta ocupar el 0,12% de la superficie de España, menos que lo que ocupan los campos de golf.
en España y que se tendría incidencia sobre el 0,84% de la superficie española. Incidencia quiere decir que si tú tienes un aerogenerador, el aerogenerador está en el 0,12, pero a lo mejor el vuelo y el perímetro que tienes que dejar, pues te vas al 0,84, ¿no? Pero en realidad como tal ocupación donde no pueden pastar ovejas es el 0,12% de la superficie española, menos que la ciudad de Madrid. Entonces hay terrenos para hacer la transición energética. Antes de entrar en la superpotencia, al hilo de esto que digas, que acabas de explicar, y porque yo no lo tengo muy claro, y así aprovecho, ya empieza a haber, al menos en Navarra, seguramente en otros sitios ya llevan tiempo, ¿no? Pero proyectos de plantas de almacenamiento de baterías. Entonces, no tengo muy claro si eso entra dentro de las energías renovables o es ya el inicio de la perversión del sistema, o sea, antes de hacer el sistema del todo ya lo estamos pervirtiendo. No, yo creo que las baterías son necesarias, porque el gran reto que tienen las renovables es que no son estables ni son gestionables. No le doy un botón, empiezo a quemar gas o carbón o uranio y empiezo a producir, ¿no? Es decir, con las renovables no tenemos un botón y entonces las baterías son de alguna manera ese botón que nos permite modular y adaptar la generación a la demanda, ¿no? Con lo cual yo creo que las baterías son necesarias. ¿Cuántas? Podemos planteárnoslo. Lo mismo que cuánta fotovoltaica. ¿Tenemos que dimensionar la fotovoltaica en España para que el día que más producimos se consuma toda? ¿O tenemos que dimensionar la fotovoltaica en España para que en el mes de enero tengamos un porcentaje razonable de fotovoltaica a costa de tenerla parada en agosto? Yo soy partidario de esto segundo, es decir, me parece absurdo, pero yo creo que hay que sobredimensionar, hay que tener más solar que la que consumimos el día que más solar se produce, porque hay que pensar en todo el año, no hay que pensar en el día 21 de junio con el récord fotovoltaico, hay que pensar en todo el año. Y yo quiero tener fotovoltaica en enero, febrero, marzo, abril, diciéndole a esos señores, ojo, si inviertes en este, ahora ya que hay mucha, si tú inviertes, que sepas que en junio te voy a parar y no te voy a pagar, con lo cual cuando haces tus cálculos, haz tus cálculos tal que sepas que no vas a producir todas las horas, sino que va a haber un 20% de las horas que no vas a producir, ¿no? Pero hay que sobredimensionar la potencia, porque si no, no vamos a tener fotovoltaica en enero o febrero y tenemos los precios que estamos teniendo estos días de por encima de 100, ¿no? Con lo cual yo creo que sí, que hace falta. Ahora, ¿la solución son baterías? ¿Son bombeos? ¿Es gestión de la demanda? ¿Es un poco de todo? Pues seguramente es un híbrido, ¿no? No solo baterías, pero las baterías son necesarias. Y luego, al hilo de esto último que comentabas, del terreno, la ocupación del terreno, se habla mucho, ¿no?, de que parece que estamos sacando terrenos agrícolas para ocuparlo con placas fotovoltaicas, que tampoco es así tal cual, pero por ejemplo en Cataluña sí que habéis hecho una instrucción sobre la agrovoltaica, que aquí en Navarra lo planteas en determinados departamentos y te miran con cara de... además de la instrucción, ¿se están haciendo, o sea, se están materializando proyectos de agrovoltaica? Poca cosa, porque la agrovoltaica tiene un tema que es, en Cataluña pasa, es que hemos ido a Francia, hemos visto que hay agrovoltaicas, ¿no? Es que en Francia, claro, pues que en Francia hay unas primas para que se haga agrovoltaica de 70 a 80 euros el megavatio hora para que se haga. Al precio de la energía en España no salen los números para hacer la agrovoltaica. Entonces, o se decide subvencionar de manera muy abundante la fotovoltaica, a la agrovoltaica, o no será. Y yo tengo mis dudas de que haya que subvencionar la agrovoltaica. Yo creo que no es... O sea, creo que a las renovables les hemos puesto un nivel de exigencia que no ponemos al resto de cosas, ¿no? Es decir, a nadie se le ocurriría decir, te dejo hacer un polígono industrial, pero en el techo del polígono industrial vas a poner huerto para compensar la agricultura. Y además vas a abrir la participación del polígono industrial un 20% de la ciudadanía. Y además vas a compensar comprando no sé cuántos campos y haciendo no sé qué. Y vas a poner unos nidos de no sé qué. O sea, eso a un polígono industrial nunca se le pediría. A un puerto, a un aeropuerto no se le pediría, ¿no? Nadie pide, vamos a ampliar el aeropuerto, venga, yo quiero invertir un 25% de la ampliación del aeropuerto, ¿no? Y en cambio las renovables les hemos puesto, creo, demasiadas exigencias, ¿no? Y a veces creemos que las renovables tienen que arreglar el problema de la desindustrialización, de la pérdida de espacio agrícola, de la España vacía y de no sé cuántos problemas más que tenemos, ¿no? Y creo que a cada cosa tiene su solución. Las renovables no pueden ser la solución para todo. Pueden ayudar, pero no podemos hacer descansar sobre los promotores renovables toda una serie de obligaciones que vienen de lejos, ¿no? Como la pérdida de terreno agrícola, como la situación precaria de los agricultores, como los supermercados apretando a los agricultores con precios de derribo. Esa situación precaria no es culpa de las renovables, pero hay que arreglarla sin duda. Bueno, y
Y ya lo último, ya pasamos a la superpotencia. Al hilo de esto que estás comentando, ¿no? Podemos tener el riesgo, porque has hablado de las renovables, son una energía más barata de conseguir, ¿no? De generar, y más barata de adquirir. Además de todos estos peajes que se les están poniendo, si cada vez es más barata la energía gracias a las renovables, puede haber un momento en el que no sea rentable al final, salvo el autoconsumo y comunidades energéticas, que con eso evidentemente no da, no llegamos. El resto es un negocio, o sea, generación energética básicamente es un negocio. Entonces, en Navarra, lo comentábamos antes dando un paseo por Tudela, en Peralta, la planta solar más grande autorizada, con 300 megavatios de Iberdrola, después de años de tramitación, salieron en septiembre diciendo que se paralizaba, y ahora se pospone por un tema económico. Sí, sí. Entonces, si esto le pasa a Iberdrola, ¿no? Que no pasará con... Sí, sí. Entonces, ¿esto es verdad o es una impostura de las energéticas para que les hagamos caso? Si me permites, esta me la guardo para luego, porque tengo un gráfico que puedo que será pues entonces, para ilustrarlo. Vale, pues ¿vale? Entonces le damos a lo bueno, bueno. Que es, ¿no? Que ya sabemos de dónde venimos y hacia dónde tenemos que tender, y tú vienes a decir, bueno, contrapones las renovables, que son flujo, frente a los fósiles, que son reserva, y bueno, pues que los flujos en realidad están en todos los territorios. Entonces, se abren varios melones. Uno, ¿qué nos hace especiales a la península ibérica? ¿Qué podemos conseguir posicionándonos como qué ventajas nos puede dar y cómo podemos aprovechar esas ventajas? Y lo más importante, que yo soy muy escéptica porque el elefante administrativo es muy lento, no sé si hay una apuesta clara por las renovables, realmente por la generación. Entonces, ¿seremos capaces de no perder el tren? Vale, bueno, como os decía, la segunda parte es el mundo va hacia aquí, ¿no? La Agencia Internacional de Energía nos plantea este panorama. Entonces cabe preguntarse, ante este panorama, que ya no es mirar al subsuelo y ver cuánto petróleo, cuánto gas tienes, cómo se redistribuye el mapa geopolítico con base en este nuevo panorama energético y tecnológico, ¿no? Entonces, aquí lo importante, perdón, ahora voy con esto. Lo importante es cuántos flujos energéticos tienes, cuánto sol y cuánto viento tienes, ¿no? Si miramos cuánto sol y cuánto viento tenemos, vemos que la península ibérica, si asumimos que va a haber bloques regionales, si competimos con Namibia, con Chile, perdemos, ¿no? Pero si partimos de que va a haber bloques regionales, el bloque regional ibérico, claramente en el gráfico de la izquierda, que tiene el mapa de izquierda, que tiene el color rojo oscuro, ¿no? La inmensa mayoría del terreno en la Unión Europea con más sol está en la península ibérica, ¿no? O sea, en el norte, en Navarra, tenéis más sol que en el sur de Francia, ¿no? No os hablo ya de Andalucía o Murcia, pero es que en Navarra hay más sol que en el sur de Francia. Y esto hace que el panel solar, que es un bien global, que vale prácticamente lo mismo en todo el mundo, va a rendir el doble en España que en Alemania, o 30% más en España que en Francia. Y aquí está la tesis central del libro, ¿no? Es decir, si ahora se redistribuyen las cartas del juego y nosotros tenemos las mejores cartas, hombre, es posible que ganemos la nueva partida, ¿no? Esta vez sí, porque a nivel de eólica, podemos decir, en eólica, en el norte de Europa tienen más, es cierto, tienen más zonas, pero en la zona del Cabo de Creus y la zona de Galicia y Algeciras y Canarias, también hay muy buen recurso, ¿no? Hay un recurso equiparable. Y en cambio en solar tenemos mucho más solar que en ningún otro país, ¿no? Y aquí hay una pequeña pausa porque Luis me pidió que comparáramos también para ver dónde estaba el caso Navarro y el caso catalán, ¿no? Entonces, en el caso Navarro actualmente tenéis un 59% de potencia instalada renovable, 46% eólica y poquita fotovoltaica, y luego tenéis ciclo combinado, cogeneración y algo de hidráulica. Estáis en un 54% de renovables. En cambio en Cataluña... Un 54 generado por renovables. Sí, sí. En cambio en Cataluña, que vamos de pena, estamos en un 15%, la potencia renovable son 31,
pero principalmente el grueso de la generación pues es generación nuclear, ¿no? Por lo tanto, dentro de España luego hay matices y hay sitios que habéis avanzado muchos más que otros. Entonces, ante esta ventaja competitiva, es decir, vale, la energía en España, y esto lo demuestran los PPAs que se están firmando, ¿no? Ya es un 30% más barata que en Francia, un 50% más barata que en Irlanda, que en Alemania. Vale, ¿qué hacemos, no? Tenemos este superpoder, ¿qué hacemos? Podemos hacer tres cosas. Una, decir, bueno, pues tenemos energía eléctrica más barata, la exportamos. Con esto generamos un superávit comercial y nos compramos cosas, ¿no? Esto es lo que ha hecho Arabia Saudí. Arabia Saudí ha cogido el petróleo y ha dicho, en vez de atraer industrias, yo lo que hago es inundo el mundo de petróleo y Qatar de gas, y con esto pues me compro la Supercopa de España, me compro jugadores de fútbol, equipos, museos, lo que me dé la gana, ¿no? Me compro lo que sea porque genero un superávit comercial. Yo creo que esta sería una opción muy poco la facilona, ¿no? Digamos, cojo la energía y la vendo y ya está, ¿no? La opción 2 es decir, bueno, vamos a usar esta energía eléctrica para producir hidrógeno y este hidrógeno lo vendemos. Ya por lo menos así capturamos el sector del hidrógeno, con lo cual hacemos el hidroducto de Barcelona a Marsella, exportamos hidrógeno y tenemos energía eléctrica y hidrógeno que queda a este lado de los Pirineos. Y la tercera opción, que para mí es la buena, es no, lo que tenemos que hacer es exportar productos industriales. Dejémonos de exportar energía. Nosotros no tenemos que ser Arabia Saudí, tenemos que ser Alemania. Tenemos que llenar el territorio de industria, de producción de valor añadido y exportar contenedores, no exportar ni hidrógeno ni exportar energía eléctrica. Esto, que parece una utopía, poco a poco va pasando. La fábrica de baterías de Elgin, la fábrica de diamantes en Trujillo, 15.000 empleos nuevos en Galicia si se hacen los parques eólicos, de nuevas industrias que se van a establecer en Galicia atraídas por la energía eólica barata, o un caso que a mí me parece muy ilustrativo, que es la fábrica de Alcoa, que es una fábrica de aluminio en Lugo, en San Cibrao, que cierra por lo que decíamos antes, por lo de Putin, y en el convenio que se firma, en el ERTE, que se firma con los trabajadores, dice: volveréis al trabajo a medida que se conecten los parques eólicos con los que hemos firmado un acuerdo para ir pudiendo reabrir las cubas de aluminio, ¿no? La producción de Alcoa en Lugo, la gente que estaba en casa, volvería al trabajo cuando conectaran parques eólicos. Esto me parece que es tremendo, ¿no? ¿Quién se va a oponer? ¿Qué trabajador de Lugo se va a oponer a un parque eólico si su trabajo depende de que ese parque eólico se conecte, ¿no? Pues ese vínculo entre creación de riqueza y energías renovables es el que hay que reivindicar, ¿no? Dicho esto, no todo es tan fácil, sino que hay amenazas. Una de ellas es la que tú planteabas, pero la primera, para mí, es el nimbismo absurdo que al final acaba haciendo coalición con el trumpismo, ¿eh? Una parte del trumpismo es el movimiento opuesto a la energía eólica y opuesto a la energía solar por razones de no en mi patio trasero, ¿no? Y esto hay que gestionarlo, esto existe y cada vez más y requiere gestionarlo y explica en parte la burocracia, porque yo creo que si no hubiera tanto miedo a recursos judiciales, seguramente no habría tanta burocracia, ¿no? O sea, el administrado quiere cubrirse mucho. Hablabas de Galicia. 1.500 empleos, no, 15.000 empleos. 15.000 empleos, pero en este momento hay 62 parques suspendidos por el TSJ gallego. Hay pleitos puestos y ha suspendido la ejecución de parques con autorización. Entonces, no sé, ¿esto cómo casa o es una amenaza más? Esto es la misma amenaza. O sea, ¿quién ha puesto los recursos, ¿no? Al final, o ayuntamientos motivados por sus ciudadanos o asociaciones NIMBYs, ¿no? De antiparques, precisamente. Por eso digo que esta es una de las amenazas que hay que gestionar con diálogo, con mano izquierda, con compensaciones, ¿no? Concesiones. Yo creo que hay que negociar, ¿no? No puede ser que vayamos arrasando. Venga, yo voy a hacer este parque porque soy no sé qué empresa. No, hay que negociar. Pero hasta cierto punto, cuando llega un momento que ya la negociación no es posible, pues hay que tomar decisiones, ¿no? El segundo problema es este que decíamos, Laura, ¿no? El hecho de que la fotovoltaica, que concentra su producción toda en el mismo momento del día, lo que viene a hacer es que se hunden los precios en esos momentos. Se hunde la demanda y se hunde el precio durante esos momentos del día, con lo cual hay que cambiar el mercado marginalista, hay que cambiar la manera de fijar los precios de la energía para dar estabilidad a las inversiones. Si no, no se van a hacer los parques, ¿no? Porque no son rentables. Tienen razón las eléctricas aquí, tienen razón las eléctricas. Por desgracia, en esto tienen razón. Es decir, los números son muy justos. Y la tercera amenaza, que es menos sexy, son las redes. Porque a veces nos olvidamos, pero la energía eléctrica no vuela, hay que hacer redes. El parque de Iberdrola, de hecho, el problema son las redes, ¿no? Me decías, no es el parque en sí. No nos olvidemos de las redes, son necesarias las redes eléctricas. De acceso público, no de acceso privado, pero son necesarias las redes eléctricas y yo creo que son las grandes olvidadas, o como dice la Comisión Europea, el vínculo perdido, ¿no? en la transición energética. Con lo cual, estas son las tres amenazas que yo veo ante esta buena nueva,
pero que tiene retos, ¿no?, por delante y que va a exigir trabajo. Aún con esto, yo creo que podemos ser una superpotencia renovable, creo que tenemos una oportunidad extraordinaria, creo que la estamos aprovechando, y en el libro hay más de 60-70 páginas de ejemplos de empresas que se han establecido gracias a la energía barata ya en España, y por lo tanto hay que seguir en esta línea y no dejar desanimarse por circunstancias externas que puedan parecer que el mundo va hacia una catástrofe, porque la energía renovable es la más barata y con lo cual tiene la batalla tecnológica ya ganada, y esto no hay Donald Trump que lo pare. Muchas gracias.